nuestros pensamientos. Y esta segunda parte se llama mantente firme en lo que piensas. Comenzamos una serie que se llama Transformación, y en esta serie que se llama Transformación vamos a ver tres temas principales, que es el pensamiento, la creencia y la confesión. Y ya vimos la primera parte hace 8 días acerca de pensar bien y mal, y hoy vamos a hablar del pensamiento firme, que es lo que la palabra de Dios nos habla. No podemos cambiar nuestros pensamientos. Dios no cambia, Dios nunca ha cambiado sus pensamientos. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Y nosotros no debemos cambiar nuestros pensamientos por nada. Por nada debemos de cambiar nuestros pensamientos. Nada debe influenciar nuestras convicciones. Así que vamos a ver Hebreos 4:14. Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, dice Reina Valera, y otras versiones dicen confesión de nuestra esperanza. Entonces, amados, es muy importante el pensamiento, porque tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Así que las creencias tienen que ver con los pensamientos del hombre. Vamos a ver también Hebreos 10:23. Hebreos 10:23. Dice: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Muchos versículos nos habla de mantenernos firmes. La única forma de poder mantenernos firmes es manteniendo firmes nuestros pensamientos. Por eso es muy importante qué piensas, qué pensamos cada uno de nosotros. Es muy importante el pensamiento, ya que una vez más, tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Nosotros hemos estado hablando de Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, que dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué sucede aquí? En estos dos versículos, que se le conoce como la gran confesión, Romanos capítulo 10, versos 9 y 10, se le conoce como la gran confesión. Y la gran confesión es también un sinónimo de decir cristianismo. Cristianismo también es la gran confesión. Todo inició en nuestras vidas con una confesión. A lo mejor para nosotros sencilla, pero poderosa. Nada nos costó confesar. Sucede que primero oímos predicar el Evangelio, y cuando oímos predicar el Evangelio, algo pasó en nuestro pensamiento. Algo pasó en nuestro pensamiento. Y el proceso para ser salvo es el siguiente. Número 1, el pensamiento es iluminado. El pensamiento, a través de la exposición de la palabra, es iluminado. Y nos damos cuenta de una cosa, que no podemos salvarnos a nosotros mismos, ninguno. Nadie puede salvarse a sí mismo. De eso nos damos cuenta. Nuestro pensamiento, nos damos cuenta de esto, que no podemos salvarnos. Y se nos dice algo más también,
que Dios envió a Jesús a morir por nuestros pecados. Entonces nos damos cuenta que solo en Cristo hay salvación, porque la Biblia dice que no hay otro nombre bajo el sol en el cual el hombre pueda ser salvo, sino solamente en Cristo Jesús. ¿Estamos acá? Muy bien. Una vez más, dile a tu vecino: mantente firme. Mantener nuestros pensamientos firmes tiene que ver con lo que has confesado. Una vez que lo has confesado, ya no puedes cambiar de opinión. Tienes que hacer que esa confesión sea todavía más firme. Luego, ¿qué sucede? Una vez que el pensamiento es iluminado, entonces viene la confesión. Primero, el pensamiento es iluminado. Luego, segundo, viene la confesión. Una vez, cuando los primeros cristianos se convirtieron, comienza así. Primero viene el Espíritu Santo y todos ellos comienzan a hablar en lenguas. Pero mientras ellos hablaban en lenguas, nadie fue salvo. A veces la gente está buscando señales y maravillas, pero señales y maravillas no salvan a nadie. Milagros no salva a nadie. Solo llama la atención de la gente. Pero no hay ningún respaldo en la Biblia que diga que por un milagro alguien se va a salvar. Así que si estabas buscando un milagro, no es lo correcto. Lo correcto es tener firme la palabra de Dios en tu vida. Aleluya. Porque la palabra de Dios es la que va a obrar. Entonces, en Hechos 2 están los discípulos hablando en lenguas. Pero el hablar en lenguas no salvó a nadie. Sino hasta Hechos 3, cuando Pedro se pone a predicar, y al predicar la gente lo escucha. Ahora, ¿qué sucede? Cuando ellos están hablando en lenguas, la gente es atraída. Una vez que es atraída, entonces Pedro se pone a hablar el Evangelio. Una vez que ellos son iluminados, le preguntan a Pedro: ¿y qué haremos? Y Pedro les dice: confiesen a Jesús como Señor y como Salvador. Entonces, la confesión es lo que trae salvación. ¿Qué hace la confesión? La confesión hace que la salvación sea una realidad. Entonces, la confesión es: te doy gracias, Padre, porque enviaste a Jesús para morir por mí en la cruz, y a través de su justicia puedo alcanzar redención. También creo que Él murió por mis pecados. Cuando hacemos la confesión, debemos de decir bien claro: creo que Él murió por mis pecados. Creo que resucitó como está escrito en la Biblia, y que Él es mi justificación. Y luego que ya has hecho esa confesión, entonces viene lo más importante: le confieso ahora como mi Salvador y como mi Señor. Este es el pensamiento de acuerdo a la palabra. Esta es la confesión de acuerdo a la palabra. Y entonces, cuando nos alineamos a la palabra de Dios, por lo tanto, la salvación se hace realidad. Cuando confieso lo que dice la palabra, la salvación se hace realidad. En el espíritu humano, la salvación se hace realidad. Ahora, no me pasa nada en el exterior, sino que nazco en el espíritu. Nazco de nuevo por una confesión. Vea qué tremenda es la confesión. Qué tremenda es la confesión. ¿Qué has estado hablando los últimos días? No tengo, me duele, me sigue doliendo, estoy enferma, estoy enfermo. Tu
Tu confesión es muy poderosa. Tus palabras son demasiado poderosas. Tienes que alinear tu confesión con la palabra de Dios. Pero antes de alinear tu confesión, tienes que alinear tu creer. Y antes de alinear tu creer, tienes que haber alineado tu pensamiento. Por eso estamos hablando de el pensamiento. ¿Qué tan poderoso es el pensamiento de una persona? Ahora, nuestros pensamientos, antes de conocer a Cristo, son completamente erróneos. No están alineados a la palabra. Cuando venimos a Cristo, ahora tenemos que alinear nuestros pensamientos. Porque los pensamientos de Dios son pensamientos de bien para nosotros. Vamos a ir a Jeremías, capítulo 29, versículo 11. ¿Cómo son los pensamientos de Dios acerca de ti? Entonces, ¿les quedó bien claro? Primero viene iluminación y luego viene la confesión. Una vez cada que es expuesta la palabra de Dios en nuestras vidas, es para que seamos iluminados en nuestro pensamiento y nos demos cuenta de que necesitamos de Dios. Aleluya. Y luego tiene que venir la confesión de mi parte. Si solo escuchas y no confiesas, escucha, nada se hace realidad. Si solo escuchas y no confiesas, nada se hace realidad en tu vida. Vas a seguir diciendo, sí, pobrecito de mí, nadie me quiere, y todo ese tipo de cosas que son tus pensamientos arraigados por años. ¿Ok? Jeremías 29:11 dice: yo sé los pensamientos que tengo para ti, que tengo para vosotros. ¿Pensamientos de qué? De bien, de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Mira qué importante es acá. Este versículo es clave en cuanto a los pensamientos. Si los pensamientos de Dios son de bien, ¿por qué nosotros pensamos lo contrario? Acerca de nuestra vida, acerca de los que nos rodean, pensamos mal nosotros. Recuerda que algo que dijimos el día de hace 8 días, el de domingo, dijimos: Dios no ve nada mal, y Dios no habla nada mal, y Dios no oye nada mal. Cada que tú te estás quejando, Dios no te está oyendo. Cada que tú estás hablando mal de alguien, buscando justicia, Dios no te está hablando, no te está oyendo, perdón. Aunque tú con tu más sincera eres sinceramente tonta o sinceramente tonto, porque estás creyendo que Dios, por quejarte, te va a hacer justicia. Pero Dios no lo puede hacer, porque no es la naturaleza del Padre. ¿Ok? Entonces, es bien sencillo. Es bien sencillo cómo cambio mis pensamientos a través de la palabra de Dios. Y luego, después de la palabra de Dios, tiene que venir una confesión, que ahí todavía no hemos llegado. Ese va a ser el segundo tema. Y es importante entonces que la confesión sea de acuerdo a la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Aleluya. ¿Qué debemos de hacer? Corregir desde el principio. Si a una persona, a un pecador, se le corrige, o sea, sería genial que pudiéramos formatear el disco duro de una persona desde un inicio. ¿Qué significa esto? Que pudiéramos corregir de origen su pensamiento. Ahora, Dios no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque tú decides qué es lo que vas a pensar. O sea, Dios no te cambia el pensamiento, tú lo tienes que cambiar. Naces en el Espíritu por la confesión, pero a tu mente nada le pasa. Y la verdad es que me encantó el día miércoles que vino la predicadora, la maestra de Rema Lina. Ella precisamente nos abordó el tema del cambio de la mente, que es el cambio del corazón. O sea, si no cambias tus pensamientos, no cambia tu corazón.
Lo que tú piensas de ti mismo, eso es lo que hay en tu corazón. Ahora, debemos corregir desde el principio. Desde que una persona se convierte, debemos de enseñarle a pensar como Dios piensa. Debemos demostrarle cuál es el pensamiento de Dios acerca de su vida. Porque si le enseñamos incorrectamente, la verdad es que va a arrastrar eso toda su vida. Hay mucha gente que ha nacido de nuevo, pero no ha cambiado en su pensamiento. Sigue pensando que es pobre, sigue pensando que Dios mandó la enfermedad, sigue pensando un montón de cosas incorrectas. Entonces la verdadera batalla del cristiano está en su mente. Y ahí Dios no puede hacer nada. Ahí es donde nosotros tenemos que decidir cambiar. Aleluya. No porque un ratón entre a una caja de galletas se convertirá en galleta. Entonces, no porque vengas a la iglesia eres cristiano. No porque vengas a la iglesia ya cambiaste tu pensamiento. La verdad es que no es así. Tienes que tomar la decisión de hacer un cambio en tus pensamientos. Aleluya. Muy bien. Cuando la persona es enseñada incorrectamente, la verdad es que le costará hacer cambios. Pero si la persona es enseñada correctamente desde un principio, a la persona le será fácil hacer cambios y además podrá permanecer firme. Muchas personas no permanecen firmes en sus creencias porque no entienden que la confesión es parte de toda nuestra vida cristiana. Una vez más, la confesión con la cual iniciamos debe acompañarnos todos los días de nuestra vida hasta el día que partamos de aquí. Todos los días debes levantarte y declarar lo que tú eres en Cristo. Aleluya. Porque el enemigo te va a decir lo que él quiere que tú creas, él quiere que tú pienses. Por eso hablamos hace 8 días de dónde vienen los pensamientos. Los pensamientos, si son externos, si son de afuera, ¿quién es el origen? Satanás. Pero si son interiores y son en mi espíritu, ¿quién es el origen? Debo saber eso. Debo saber eso. Y debo de confesarlo todo el tiempo. Todo el tiempo. Una vez más, Hebreos 4:14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, persistamos en decir la misma cosa. O sea, si ya confesé a Jesús como mi Señor, nunca pienses que no eres salvo. Nunca tengas un pensamiento de, uy, con esta actitud que tengo me voy al infierno. Jamás pienses eso. Porque el diablo quiere que pienses eso. Tú tienes que mantenerte firme en la misma cosa. Hebreos 4:14. Mantengámonos diciendo lo mismo. Jesús, expliquemos este versículo para que puedas entender. Jesús es el sumo sacerdote que traspasó los cielos una sola vez. Una sola vez. Por tanto, Jesús me representa a mí y representa a tu vida y representa a todos los cristianos delante del Padre. Él es el único que está representándome a mí delante del Padre. Entonces, ¿qué le dice al Padre Jesús? Jesús le dice: Señor, le dice: papá, yo morí por ellos, llevé sus pecados, los redimí, fui hecho pecado para que ellos puedan ser hechos justicia de Dios. Para eso fue hecho pecado Jesús, para que yo sea la justicia de Dios en la tierra. Pero también Jesús les confiesa al Padre: yo llevé sus dolencias y llevé todas sus enfermedades, yo los libré de las tinieblas.
los engendré y los hice nuevas criaturas. Esta es la conversión de Jesús delante del Padre. Aleluya. Pero tú no la crees. Ese es el detalle. Tenemos que alinear nuestro pensamiento con lo que Jesús le está diciendo al Padre constantemente acerca de nosotros. Así que el número 1 es iluminación. Número 2 es confesión. Número 3, corrige desde el origen. Corrige desde el origen tu pensamiento para que te puedas mantener firme. Tú nunca debes confesar algo que no esté escrito en la palabra. Nunca debes creer algo que no esté escrito en la palabra. Ahora bien, mi confesión debe alinearse a la confesión de Jesús. Una vez más, ¿qué le dice Jesús al Padre? Yo morí por ellos. Yo los justifiqué. Yo llevé sus enfermedades, todas sus dolencias. Los libré de las tinieblas, los puse en el reino de luz, los engendré, los hice nuevas criaturas. Eso deben de declarar todo el tiempo. Yo soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron ya. He aquí todas son hechas nuevas. Aleluya. ¿Estamos entendiendo? Dice Kenneth Hagin que en una ocasión él estaba platicando con un amigo y su amigo le estaba recordando las cosas que habían hecho juntos, cosas malas. Y él le contestó lo siguiente. Le dijo, de eso yo ya no me acuerdo. Y le dijo, ¿qué? ¿Acaso perdiste la memoria? Y dijo, no. Lo que pasa es que yo ahora soy una nueva criatura. Amén. Sí, dijo, supe. Y he muerto, le dijo. Sí, le dijo, supe que moriste, que casi morías. No, le dijo, ¿cómo lo puedes entender? El viejo yo ya está muerto. Ahora yo soy completamente nuevo. Amén. ¿Estamos entendiendo? Amén. ¿Tú qué le dices a la gente cuando te recuerda tu pasado? ¿O qué le vas a decir al diablo cuando te diga, no, y es que tú eras, y es que tú hacías, y es que tú gritabas, y es que tú quién sabe qué? O tus hijos grandes que te conocieron como eras de madre y te dicen, no mamá, es que tú esto, es que tú lo otro, es que tú quién sabe qué. ¿Quiénes son ellos para recordarte lo que tú eras? Tú tienes que pararte firme y decirle, ahora soy una nueva madre, ahora soy una nueva criatura. ¿Estamos entendiendo? No caigas en el juego de sí, pobrecitos de mis hijos, todo lo que pasa es porque yo fui mala. No, eso es culpabilidad y el diablo va a querer que la tengas presente siempre. ¿Estamos entendiendo? Tú y yo nada podemos hacer por cambiar el pasado, pero sí podemos alterar el presente. Aleluya. El pasado no se puede cambiar, nada de lo que pasaste en el pasado. ¿Estamos entendiendo? Mucha gente vive en el pasado. Yo era, yo hacía, ya sean fracasos o sean victorias. Pero gente que vive en el pasado no puede cambiar su pensamiento, o no ha cambiado su pensamiento. Solo escucha hablar a una persona y te das cuenta si vive la realidad de su presente o sigue en los fantasmas de su pasado. Y eso tiene que ver con, no, es que mi suegra, no, es el papá de mis hijos, ahora ya me dicen del marido, no, es el papá de mis hijos, me hizo, me tornó, me quién sabe qué, me quién sabe cuándo. Sigues atrapada en el pasado. No es que la mamá de mis hijos, no es que quién sabe quién, sigues atrapado en el pasado. Y no puedes alterar tu presente. Tienes que vivir la realidad de tu presente. ¿Cuántos cometimos errores en el pasado? Todos. Pero no podemos vivir atados al pasado. ¿Estamos acá? Amén. Entonces tú tienes que confesar todos los días que tú eres una nueva criatura. Amén. Que tú eres una nueva criatura todos los días.
Todos los días tienes que hablar, tienes que confesar, tienes que declarar: yo soy nuevo en Cristo, aleluya. Mi pasado no me puede perseguir. Yo no estoy atado a mi pasado. A lo mejor fuiste más malo que el diablo. Hiciste y deshaciste y Dios ha tenido misericordia, Padre. Aleluya. De tal manera que no puedes vivir en el pasado. No puedes estar hablando cosas del pasado. Ahora bien, nuestra confesión. Nuestra confesión juega un papel muy importante. Escucha, hay un principio. Tu confesión o te hace libre o te hace prisionero. Tu confesión, una confesión bien, te hace libre. Una confesión de acuerdo a la palabra te hace libre. Pero una confesión errónea te hace prisionero. Hay gente prisionera de su pasado. Y ahora escucha, no voy a hablar de un pasado lejano. Hay gente viviendo un pasado cercano y la sigue atando. Así es. Puede ser el pasado lejano o el pasado cercano. Pero tú tienes que luchar en contra de eso. ¿Cómo? Declarando la palabra. Nuestra confesión es el resultado de nuestra creencia. Mi confesión, lo que yo hablo, es el resultado de lo que yo he creído. Que al final es el resultado de pensar bien o pensar mal. ¿Estamos acá? Entonces, es muy importante esto. Demasiado importante. ¿Qué es lo que yo tengo que confesar? Hay 4 principios para poder cambiar nuestros pensamientos. Anota 4 principios para poder cambiar mis pensamientos. Primero, es necesario que sepamos lo que Dios nos ha hecho en Cristo. Es necesario, nota esto, es necesario que sepamos lo que Dios nos ha hecho en Cristo y que lo creamos y lo confesemos. Es nuestra confesión la que crea la realidad y entonces se hace real en nuestra vida. Primero, es muy necesario. Esto debe ser el ABC del cambio del pensamiento. El ABC del cambio del pensamiento. Es necesario que sepamos lo que Dios ha hecho en Cristo. ¿Qué Dios nos ha hecho en Cristo? Nuevas criaturas. Amén. Y que lo creamos. Y que lo confesemos. Porque es nuestra confesión lo que lo hace realidad. Amén. Escucha, si solo lo piensas, no se hace real en tu vida. Si solo lo piensas, no se hace real en tu vida. Tienes que expresarlo, articularlo, para que se haga real en tu vida. Segundo, necesitamos saber lo que Dios ha hecho en nosotros por su palabra y por su Espíritu Santo. Primero, lo que Dios nos ha hecho en Cristo, y ahora lo que Dios por su palabra ha hecho en nuestras vidas. Voy a repetir. Necesitamos saber lo que Dios ha hecho con nosotros por su palabra y por el Espíritu Santo. Debe ser una realidad lo que su palabra dice. Kenneth dice que cuando ya no había esperanza por su enfermedad que tenía, él narra en sus libros que le dijo: Dios, voy a hacer un trato contigo. Estoy aquí postrado en cama, no me puedo mover a ningún lugar. He sido cristiano, pero no he sido un cristiano que tenga revelación. Así que voy a hacer un trato contigo. Voy a leer la palabra y voy a creer todo lo que dice la palabra.
Entonces comenzó a leer la palabra. Y dice que decidió creer todo lo que decía la palabra. Por eso entonces se dio cuenta de algo, que no solamente tenía que estar de acuerdo con la palabra, sino que ahora también tenía que confesarla. Entonces vio todos los milagros del Nuevo Testamento y después entró a ver las cartas y se dio cuenta que había recursos en la palabra de Dios y que él necesitaba estar de acuerdo con lo que decía la palabra. Y entonces mucho tiempo antes de ser sano, estuvo confesando todos los días: yo soy sano. Y seguía postrado en cama, y fueron varios meses. Yo soy sano. Yo tengo la sanidad. Cristo la compró para mí en la cruz del Calvario. Por sus llagas yo he sido sano, pero él seguía postrado en cama. ¿Qué estaba haciendo? Cambiando sus pensamientos. Ahora, él había crecido en la iglesia donde se decía que los milagros ya habían pasado, que la sanidad no era para este tiempo. Era un cristiano bautista. Los bautistas no creen en milagros. Entonces, eso es lo que él tenía. Y todo esto que él le dijo a Dios hizo que su pensamiento empezara a cambiar, por lo que él decidió creer. Muy bien. Tercero, es preciso que sepamos que el Señor Jesucristo está haciendo por nosotros hoy en su ministerio. Una vez más, es preciso que sepas lo que el Señor Jesucristo está haciendo hoy en el cielo. ¿Sabes qué está haciendo Él? Sí, está intercediendo, pero está confesando. Cada vez, escucha bien, cada vez que el diablo, recuerda que la Biblia dice que el diablo es un acusador. Cada vez que tú pecas, el diablo llega a acusarte delante de Dios. Y entonces, ¿qué dice Jesús? Yo morí por él. Yo pagué por sus pecados. ¿Estamos acá? Él está confesando todos los días. Todos los días Él está confesando. Cada que el diablo llega a acusarte, Él es un pecador, mira, Él no cambia, dice. El diablo llega y dice: mira, tiene 8 de cristiano, tiene 8 años de cristiano y sigue siendo igual. De la misma vieja chismosa que se mete en un montón de problemas, que habla mal de todos, y el diablo llega y lo dice todo el tiempo. Y Jesús dice: sí, pero yo morí por ella. Yo morí por él. ¿Estamos entendiendo? Jesús está confesando delante del Padre cada que el diablo nos acusa. A eso se le llama intercesión. Pero ¿cómo lo hace? A través de la confesión. Jesús está intercediendo todos los días. Todos los días. Cada que el diablo llega a acusarnos, Jesús está declarando lo que Él ya hizo por nosotros. Entonces, primero, lo que Dios nos ha hecho. Que lo creas y que lo confieses. Segundo, lo que Dios nos ha hecho por su palabra, que somos nuevas criaturas. Por su Espíritu hemos nacido de nuevo. Tercero, ¿qué está haciendo Jesús hoy? Si tú creías que Jesús está en el cielo no haciendo nada, la verdad es que Él tiene un ministerio el día de hoy. Y su ministerio es la confesión, que es la intercesión. ¿Cómo intercedes por alguien? Supongamos que alguien tiene un pleito legal y tú fuiste testigo y entonces te llaman a ti como testigo. ¿Qué tienes que hacer? ¿Hablar mal? No. Tienes que hablar la verdad y tienes que declarar lo que viste. ¿Cómo lo haces? A través de una confesión.
¿Estamos entendiendo? De esa misma manera funciona el ministerio de Jesús hoy. Hoy Jesús tiene un ministerio. Por eso es que Él no te ha dejado. Para todas las veces que dices, ay, Dios ya me dejó, ay, Dios ya me abandonó, ay, Dios quién sabe qué, estás hablando mal. Estás confesando mal. Y por lo tanto, tus creencias no están de acuerdo a la palabra. Y por muy sincera que tú estés diciendo, hasta llorando, la verdad es que Dios no está oyendo. Porque tú no estás hablando lo que dice la palabra de Dios. ¿Ok? Cuarto, es necesario que sepamos lo que la palabra de Dios hará por nosotros a través de nuestros labios. Esto es muy importante. Es necesario, toma nota, es necesario que sepas lo que la palabra de Dios hará a través de nuestros labios. Nuestros labios juegan un papel muy importante. O lo que Dios puede hacer a través de nosotros. ¿Estamos acá? Sí, amén. Es muy importante que nos pongamos las pilas en este aspecto y que declaremos lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Aleluya. Amén. Ahora bien, respecto al punto número 1 o al ABC del cambio de pensamiento, el primero, el A, dice que ¿qué? Que debemos saber lo que Dios ha hecho, lo que Dios nos ha hecho en Cristo. Este papel, este número, perdón, o este punto juega un papel muy importante. Porque tú tienes que leer la Biblia como una carta personal dirigida a ti. Tienes que leer la palabra de Dios en primera persona. En primera persona. Vamos a desarrollar estos 4 puntos. El primero. Debemos de leer la Biblia en primera persona. El Nuevo Testamento contiene 3 frases poderosas. ¿Estás tomando nota? Sí. En Cristo, en Él y en quién. Esta expresión se encuentra 134 veces. En las cartas a partir de Romanos. Vamos a encontrar 134 veces. Y cada vez que habla la palabra de Dios en Cristo, en Él y en quien, está hablando de ti. Está hablando de ti. Y tienes que poner ahí tu nombre. ¿Lo recuerdan, mujeres? Lo que les enseñó Lina el miércoles. Tienen que poner su nombre en esa carta. Tienen que poner su nombre en ese versículo. Tienen que confesarlo. Aleluya. ¿Qué quiere decir entonces? Estas 3 expresiones nos dicen lo que el creyente ya tiene o lo que puede tener. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Mira lo que dice. ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados? ¿Quién? Cristo. En su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, ¿quiénes? Tú y yo, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida
por cuya herida voy a ser sano. No. ¿Cuántos están esperando ser sanos? Ya soy sano. Aunque tenga los síntomas, aunque tenga el dolor, ya soy sano. ¿No está captando? Pero mucha gente ora esperando sanidad. No va a venir. No va a venir. Cuando estamos creyendo por sanidad, tenemos que confesar correctamente. ¿Y cómo es? Orando de acuerdo a la palabra. Y la palabra dice que Él llevó la enfermedad y ya somos sanos. ¿Estamos entendiendo? Así que por más sincero que seas, orando, esperando sanidad, no vas a recibir nada. ¿Estamos entendiendo? Tengo que hacer que mi confesión haga realidad la sanidad en mi vida. Amén. Oportunidades para cambiar tu confesión va a haber muchas, pero tú tienes que mantener firme tu pensamiento. Aleluya. Así que muchas veces la gente dice, bueno, es que lo he leído en la Biblia, sé que es verdad, pero la verdad es que no me parece real en mi vida. Escuche, el solo estar de acuerdo con lo que está escrito no lo traerá realidad a tu vida. Tengo que confesarlo. Confesarlo una y otra vez. Yo te pregunto, cuando lo confiesas, ¿lo estás creyendo? Entonces debes actuar como si fuera una realidad. Debes actuar como si fuera una realidad en tu vida. Aleluya. Muchas veces la gente confiesa sinceramente, pero confiesa incorrectamente. Y cuando confiesas incorrectamente, la palabra de Dios no puede actuar. La palabra de Dios actúa. Por eso esta serie se llama Transformación. Porque en estas semanas que siguen, tú tienes que ser transformado en tu pensamiento. Amén. Tienes que leer la palabra de Dios para cambiar tu pensamiento. Si no lees la palabra de Dios y te la pasas viendo memes y viendo quién sabe cuántas cosas, eso es lo que hay en tu mente. Eso es lo que hay en tu mente. Tú tienes que dedicar tiempo a la palabra de Dios. Es más, papás, castiguen a los jóvenes 4 o 5 horas, quítenles el celular y denles la Biblia. Porque ahí es donde está el cambio del pensamiento. Si no, tú vas a querer hacer las cosas a tu manera. ¿Ok? Muy bien. Entonces debemos creer que la Biblia es verdad. Porque cuando yo digo, o tú dices, que hay enfermedad en tu cuerpo y estás esperando por sanidad, estás diciendo que la Biblia miente. Yo no tengo que esperar por sanidad. Yo tengo que confesar por sanidad. Aleluya. Ahora, de igual manera en todas las áreas. Por eso la Biblia es un libro de poder. La palabra de Dios no es cualquier Biblia. Cualquier palabra, cualquier libro es la palabra de Dios. Aleluya. Y es una verdad. Así que es muy importante. Solo se hace en realidad si lo confesamos. Solo se hace realidad. Punto número 1. ¿Quién soy yo? ¿Qué tengo en Él? ¿Cuántas 134 veces? Quisiera que hicieran un ejercicio y comenzaran a leer su Biblia a partir de las cartas y fueran subrayando con un color especial lo que pusieran y fueran poniendo ahí todas las frases en quién, en Él y en quién. En Cristo, en Él y en quién. Hasta que lograran completar las 134 veces que está escrita en la palabra. Y entonces, cada vez que tengas algo, pasa tu Biblia.
A ver, ¿qué tengo en Cristo? ¿Qué es lo que Él me ha dado? ¿Por qué? Porque es muy importante esto. Lo que Él puede hacer en mí. Aleluya. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: si confiesas con tu boca. Romanos 10:9. Si confiesas con tu boca. Entonces, nuestros labios juegan un papel muy importante. Hay que confesar una promesa antes de sentirla. Escucha bien, las palabras no actúan por sentimientos. Es decir, la palabra de Dios no puede ser tomada como una verdad por lo que sientes. Los sentimientos y las emociones deben estar fuera de la palabra. ¿Estamos acá? Entonces, según la palabra, lo que es verdad, eso es verdad y no cambia. Lo que es verdad y no cambia. Aleluya. Sería bíblico que tú ayunaras y oraras para pedirle a Dios que te mostrara tu propósito, y que al terminar tu propósito, el ayuno, supieras que tu propósito es predicar el evangelio. A ver, una vez más, ¿sería bíblico? ¿Por qué no? ¿Y por qué sí? Porque solo tengo que obedecer. No tengo que ayunar, escucha bien, para hacer la voluntad de Dios. No tienes que ayunar para hacer la voluntad de Dios, tienes que creerla y hacerla. Tienes que actuarla. Aleluya. Así que ahí va la otra. ¿Sería bíblico que ayunara 20 días para sanidad? No. La gente religiosa está haciendo cosas no bíblicas. Me voy a poner en un ayuno de 40 días para prosperidad. ¿Es bíblico? No. Mejor ponte a trabajar. Eso sí es bíblico. Por eso en el curso de los lunes lo estamos viendo. ¿Estamos entendiendo? Entonces, no le vas a hacer manita de cuerpo a Dios con el ayuno. Por supuesto que no. Tienes que obedecer lo que dice la palabra de Dios. Aleluya. Entonces, lo estudias, lo empiezas a creer y entonces lo puedes confesar. ¿Por qué? Porque cambia tu pensamiento y te mantienes firme en eso. Una vez más, no tenemos que ayunar en muchas cosas. Tenemos que ayunar, ¿para qué? Para buscar la presencia de Dios. Tenemos que ayunar para adorarlo. Pero no tenemos que ayunar. Escucha bien, no es bíblico ayunar por peticiones. No puedes ayunar para que alguien sea sano. No puedes ayunar para que alguien sea sano. No es bíblico. No hay ningún sustento bíblico. El ayuno tiene que ver con comunión, con buscar la presencia de Dios, con estudiar la palabra de Dios, por querer tener más revelación. Pero hay muchas cosas que hemos hecho incorrectamente. ¿Ok? Entonces, por más, cuando hay una verdad escrita en la palabra de Dios, tienes que creerla y confesarla. Así que por eso hemos hablado del pensar bien y el pensar mal. Aleluya. ¿Por qué? Recuerda estas expresiones: ¿en quién? En Cristo. En Él son mis recursos. Son mis recursos. ¿Qué es lo que tú tienes en Cristo? Es lo que el Padre ha hecho en Cristo por cada uno de nosotros. Aleluya. Así que tú puedes hacer este estudio y le puedes llamar realidades en mí, o lo que yo tengo en él. Hay una materia que llevamos en Rema que se llama realidades redentivas, y ahí hablamos y tocamos a profundidad todo lo que tenemos en Cristo. Porque si la gente no sabe lo que tiene en Cristo, va a creer cualquier cosa. Cualquier cosa.
¿Ok? Muy bien. Entonces es muy importante, una vez más, esto. Lo que Dios nos ha hecho en Cristo. Lo que tenemos en Cristo. Un creyente no se... Cuando tu colchón está así todo boludo y todo feo, ¿qué haces? Le das la vuelta. Y ya tienes un colchón nuevo. Los creyentes no se renovan así. ¿Estamos entendiendo? Sí, amén. Es una creación nueva. Completamente nueva. El colchón simplemente lo volteas, pero una deformación solo queda tapada por la parte que está buena. Sin embargo, estar en Cristo es una creación divina. Amén. Es una nueva creación. Gloria a Dios. Amén. Es una nueva creación. No es cualquier cosa. Entonces todo lo malo que había de ti ya no debe estar. ¿Estamos entendiendo? Amén. Todo lo malo ya murió. Si naciste de nuevo, ya murió. Solo tienes que alinear y mantener firme tu pensamiento de acuerdo a la palabra de Dios. Aleluya. Amén. Algunos creen que son solo pecadores perdonados. No. Algunos creen que son pecadores perdonados, que no somos, no podemos tener riqueza, que siempre vamos a tener debilidades, pero la verdad es que esa es una mala confesión y una mala creencia. La Biblia dice que nos hemos sido perdonados, que somos libres, que somos prósperos y que vivimos en victoria. Aleluya. Kenneth Hagin dice que cuando él hizo su primera confesión en 1933, postrado ahí en cama, entonces él nunca más volvió a vivir como vivía. Se tiene que hacer una realidad en tu vida. Y dice que por años y años, todos los días, declaraba lo que él era en Cristo. Todos los días. Yo soy una nueva criatura en Cristo, comprada a precio de sangre. Soy sano. Hay sanidad en la cruz. Y te digo algo, nunca enfermó de nada. Después de levantarse de la cama, él nunca enfermó absolutamente de nada. Ninguna enfermedad tocó su cuerpo, porque él declaraba todos los días los recursos que tenía en Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Así que entonces hemos sido redimidos, hemos sido comprados, pero resulta que a algunos les pasa lo que al colchón. Solo se les ha dado vuelta y se ven bonitos, pero siguen con las mismas deformaciones del pasado. El hecho que le den la vuelta al colchón no cambia absolutamente en nada. No hay cambio. Mucha gente por eso reniega después de Cristo, porque su pensamiento no cambió. Por eso se deja de congregar, porque nunca cambió su pensamiento. Así es. Sencillo, tan claro. Una vez más, el que vengas a la iglesia no te convierte en cristiano, sino el que hayas cambiado en tu pensamiento. El que la palabra de Dios haya cambiado tus pensamientos. Aleluya. Muy bien. Gálatas capítulo 3, versículo 13, dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Aleluya. Ahora, ¿cuál era la maldición de la ley? La maldición de la ley era lo siguiente: muerte espiritual. Muerte espiritual. Esa era la maldición de la ley. Muerte espiritual había sobre nuestras vidas. ¿Qué más había? Pobreza y enfermedad. Esa era la maldición de la ley que pesaba sobre nuestras vidas. Era una triple maldición. Una triple maldición. Y lo que viene a hacer Jesús
es darnos vida eterna, Amén. darnos prosperidad y darnos sanidad. Amén. No busques el amor, busca lo eterno. Amén. Algunos creen que la felicidad del mundo es ¿qué? Salud, dinero y amor. Y sin darse cuenta, muchos no están en la iglesia porque hoy están trabajando. Esa no es la felicidad. La triple maldición que tiene que ver con la muerte espiritual, la pobreza y la enfermedad. Cristo vino a libertarnos de esa triple maldición que había sobre nuestras vidas. Porque dice que escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces, de acuerdo a la ley, el castigo por quebrantar la ley de Dios era esta triple maldición. Después que Adán pecó, se soltó esa triple maldición: la pobreza, la enfermedad y la muerte. Y la más importante no es la muerte física, es la muerte espiritual. Así que nosotros ya hemos sido libres. Amén. Ya hemos sido libres. Amén. Pero, ¿y por qué todavía sigues enfermo? ¿Y por qué todavía sigues teniendo pensamientos de pobreza? ¿Y por qué todavía sigues teniendo problemas con el pecado? Porque no has entendido lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario por tu vida y por mi vida. Aleluya. Una vez más, estábamos vendidos a una vida de pecado. Estábamos vendidos a una vida de muerte espiritual. Estábamos vendidos a la enfermedad. Me acuerdo, ahora que estaba preparando este tema, me acuerdo que sin tener todo lo que hoy sé, mi primera prédica, cuando prediqué, se llamó La bandera del diablo. Y de la bandera, mi primera prédica tenía que ver con esto que yo descubrí en la palabra, que tenía que ver la pobreza, el pecado y la enfermedad. Y por el otro lado estaba la bandera de Cristo. Era un joven, estaba predicando a jóvenes, entonces estábamos hablando de la bandera de Dios y la bandera del diablo. Y yo no sabía lo que ahora sé, pero cómo el Espíritu Santo te ilumina desde un principio, para que nos demos cuenta que la bandera de Dios tiene que ver con amor. Y el que te ama no quiere que estés pobre. El que te ama no quiere que estés en enfermedad. Y el que te ama no quiere que vivas en muerte espiritual. Amén. Pero el que te odia te quiere pobre. El que te odia te quiere enfermo y te quiere en muerte espiritual. Entonces la bandera del diablo se resumía en odio, y la bandera de Dios en amor. Porque Dios nos ama, nos redimió de la triple maldición. Aleluya. Amén. Pero eso debe ser una realidad en tu vida y en mi vida. ¿Cómo? A través de que lo confieso, a través de que lo creo, lo que Él ha hecho por mí. Aleluya. Amén. Es muy importante, amados, que entendamos la redención. La redención es a qué estábamos vendidos y fuimos comprados por precio de sangre, y ahora somos libres de esa maldición. Amén. Y Cristo tiene autoridad sobre el diablo, pero el diablo no tiene autoridad para dominar tu cuerpo. Pero, ¿y qué le da autoridad al diablo para que me enferme? ¿Qué le da autoridad al diablo para que viva en escasez? ¿Qué le da autoridad al diablo para que yo esté batallando con la muerte espiritual? ¿Sabes qué le da autoridad? Mi confesión. Mi confesión.
Lo que tú digas, eso es lo que vas a tener. Cada vez que dices no puedo, le estás dando autoridad al diablo. Si estamos en Cristo, no estamos bajo el dominio de Satanás. Una vez más, si estamos en Cristo, Satanás no puede controlarnos. No puede controlarnos. Pero, ¿y por qué sí controla a algunos? Por su confesión. Por su confesión. O sea, un cristiano no puede decir, no hombre, me daban ganas de darte unas cachetadas. Eso no es un cristiano. Y ahora lo más seguro es que sí te las llegue a dar. ¿Por qué? Porque entra bajo el control de Satanás. Su confesión le da poder al diablo para que siga dominando. La ira puede ser controlada. ¿Cuántos tienen problemas con la ira? No quiero testimonios. Pero tú tienes que saber quién eres en Cristo y lo que tienes en Cristo. Entonces tenemos que leer la palabra de Dios y saber todos los recursos que tenemos en Él para que se hagan una realidad en nuestro espíritu. Los confesamos. Los confesamos una y otra vez. Lo que tú hablas es lo que tú eres en el interior. Lo que tú hablas es lo que son tus pensamientos. Aleluya. Debemos creer lo que está escrito. Debemos creerlo una y otra vez. Confesarlo una y otra vez hasta que se haga realidad. Hasta que se haga realidad. Y aun cuando si tienes mucho tiempo confesando algo y no pasa, tú no te debes desanimar. Por eso se llama mantén firme tu pensamiento. Porque si puedes mantener firme tu pensamiento, vas a poder mantener firme tu creencia y tu confesión. El origen de la confesión es el pensamiento. Aleluya. Así que parece que es fácil tenerlo, pero se necesita persistencia. Todo está al alcance nuestro, pero se necesita persistencia. Aleluya. Muy importante. Si tuvieras $10,000 en un banco a tu nombre y no lo supieras, te aprovecharías de tenerlos, aunque fueran tuyos. Si negaras tenerlos, serías un mentiroso. Pues así pasa con los cristianos. Tienen todos los recursos del cielo, pero no se dan cuenta por ignorancia. Y niegan tenerlos. Y a veces confiesan más mentiras que verdades. Cuidado con nuestra confesión. ¿Qué es lo que está hablando? Las cosas espirituales pueden ser tuyas y no lo sabes. Si no lo sabes, no puedes disfrutarlas. Tendrás que hacerlas tuyas. Tendrás que apropiarte de la verdad desde un punto de vista legal. Aleluya. Amén. Desde un punto de vista experimental. Porque legalmente te pertenecen, pero no lo sabes. Y si no lo sabes, no lo confiesas. Hay una historia donde se cuenta que un criado pasó mucho tiempo con su amo. Y cuando éste murió, le otorgó un cuadro, le otorgó un documento, pero no sabía leer. Así que pensando que solamente era un bonito recuerdo, lo puso en un cuadro y lo colgó en la sala de su casa. Y un día alguien que sabía leer llegó a su casa. Habían pasado ya muchos tiempos. Esta persona vivía en completa pobreza. Y cuando esta persona estaba muriendo,
en realidad había hecho su testamento y se lo había entregado a esa persona. Y lo que decía es que ella era la persona absolutamente dueña de todo lo que su amo poseía. Pero por no saber leer, no lo había disfrutado. Así pasa con muchos cristianos. No leen la Biblia, no saben lo que leen. La ponen ahí en un vidriecito bonita que se vea padre así, y la sacan cada que vienen. Algunos traen su Biblia, levantan su Biblia, y algunos ni la traen. La ignorancia te puede estar robando todo lo que Dios tiene para ti. La ignorancia te puede estar robando todo lo que Dios ha comprado para ti. Aleluya. Y entonces en nuestro ejemplo, esta persona tenía un pensamiento de pobre, pero también vivía en pobreza. Pero era dueña de todo, completamente, pero no lo sabía. Así es que nosotros necesitamos leer la palabra de Dios, comprender lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Aleluya. Amén. Hay un dicho que la verdad es consuelo de todos. Un día mejorarán las cosas. Lo mejor está por venir. Amén. Escuche, está mal dicho. Porque lo mejor ya está aquí. Amén. Lo mejor no tiene que venir. Lo mejor se tiene que hacer una realidad en tu vida. Es un dicho para animar a otros, pero es un mal dicho. No temas, todo va a estar bien. ¿Vendrá un día mejor para ti? No. En realidad, Dios dice, no temas porque yo estoy contigo. Amén. Amén. Debe ser una verdad, no una esperanza. ¿Estamos entendiendo? Sí, amén. El motivo de no tener miedo de los cristianos es que Dios está con nosotros. Aleluya. Y que nos ofrece salud divina, que nos ofrece liberación divina y que Dios está con nosotros. Alguien que está diciendo que un día mejor viene, no está creyendo lo que la palabra de Dios dice. En realidad, está mal dicho. Yo tengo que creer, lo mejor está aquí. Aleluya. Entonces, mucha gente está esperando, pero no sabe esperar en Dios. Es el detalle. Es importante que nosotros declaremos la palabra. Kenneth dijo lo siguiente: que su mamá sinceramente le dijo, hijo, recuerda orar antes de viajar. Y que sinceramente se lo decía. Y le decía, recuerda orar cada minuto para que el Señor esté contigo. Y él le dijo, mamá, yo nunca oro de esa manera, porque yo sé lo que la palabra de Dios dice. No tengo miedo porque Él está conmigo. No, Él ha dicho, no te dejaré y no te desampararé. Yo voy delante de ti, yo soy tu retaguardia, yo voy a tu lado. Así que entonces, ¿por qué tengo que orar que Dios esté conmigo? Mamás, díganle a sus hijos que oren correctamente, que crean correctamente. A veces sinceramente se preocupan por ellos. Hijo, por favor, ora que Dios esté contigo. Dios nunca ha dejado a su hijo. Pero yo no tengo que orar que Dios esté conmigo, porque Él está conmigo. Amén. Él nunca me deja, nunca me desampara.
Entonces, aunque el deseo sea sincero, no era correcto. ¿Estamos entendiendo? Tú tienes que declarar lo que la palabra de Dios dice. Una vez más, piensa como Dios piensa. Mantente firme en los pensamientos de Dios. Jeremías 29:11. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de bien y no de mal, para darte el fin que esperas. Ahora, tú no puedes esperar nada si no conoces los pensamientos de Dios. O la gente no está esperando nada porque no conoce los pensamientos de Dios. Así que la única forma de llegar a pensar sus pensamientos es di lo que la palabra de Dios dice. No digas lo que dicen tus sentimientos. No digas lo que dicen tus emociones. Confiesa que es verdad lo que Dios está diciendo. Amén. Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Deja de pensar mal. Y empieza a pensar bien. Y mantente firme en tus pensamientos. Vamos a resumir. ¿Cuál es el ABC del pensamiento? Primero, lo que Dios nos ha hecho en Cristo. Debo creerlo y confesarlo. Segundo, lo que Dios ha hecho en nosotros por su palabra y por su Espíritu Santo. Tercero, el tercero es el ministerio de Cristo hoy. ¿Qué está haciendo Cristo por nosotros hoy? Y cuarto, ahora sí, lo que la palabra de Dios hará en mí a través de mis labios. Que sepas tus recursos. Lo que la palabra de Dios va a hacer por mí, en mí, a través de mis labios. Mis labios juegan un papel muy importante para poder mantenernos firmes. Aleluya. Así es que no estés perdiendo los recursos del cielo. Asegúrate que no estés perdiendo los recursos del cielo por ignorancia. Que no te pase como es a nuestro ejemplo en esta anécdota. No sabía lo que tenía y era inmensamente rica. Le habían heredado absolutamente todo. Y la historia es más compleja porque dice que había heredado un castillo y había heredado muchas propiedades. No era cualquier cosa. Pero ella vivía en pobreza porque nunca había aprendido a leer. Así que por favor, lee la palabra de Dios. Asegúrate que no estás perdiendo recursos por tu ignorancia. Alinea tu pensamiento al pensamiento de Dios. Aleluya. Y no creas lo que tus pensamientos dicen. A veces tus emociones te van a decir: hoy Dios no está contigo. Mira cómo estás. Todo lo que te está pasando. Pero tú tienes que creer y confesarlo. Dios está conmigo. Dios no me ha dejado. Dios no me ha abandonado. Él es fiel a su palabra. Porque si yo me mantengo firme, dice, fiel es el que lo prometió. Fiel es el que lo dijo. Todos se pueden fallar, pero Dios nunca nos va a fallar. Amén. Así que declara para que mantengas ese pensamiento firme. Declara, habla, confiesa. Aleluya. Amén. Di lo que Dios dice. Nada más así. Es demasiado sencillo, ¿verdad? Como que estás pensando, es demasiado sencillo para que sea verdad, pero así es. La palabra de Dios es muy sencilla. La confesión que tú hiciste hizo que la salvación fuera realidad en ti.
en tu vida. Así que sigamos confesando. Te animo a que confieses la palabra de Dios todos los días. Te animo a que leas la palabra de Dios, a que tomes este estudio de las realidades redentivas y te des cuenta todos los recursos, todo lo que tienes en Él, para que la próxima vez que pienses no tengo nada, estás haciendo mentiroso a Dios, porque en Él lo tenemos absolutamente todo. Aleluya. Así comienza a confesar el día de hoy. ¿Quién eres tú? Ponte de pie y comienza a confesar. ¿Qué tienes tú? Comienza a decir quién eres tú. Comienza a declarar lo que tienes en Dios. Empieza a hablar. Empieza a declarar lo que tienes en Dios, lo que Él ha hecho por ti. Aleluya. Empieza a creer. Aleluya. En Cristo Jesús soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron ya. He aquí todas son hechas nuevas. Completamente nuevas. No estoy atado al pasado. No estoy atado a lo que fui. Lo que yo era, el ser que yo era ha muerto. Por lo tanto, no me debo acordar de quién yo era. No me debo acordar ni siquiera de mis pecados, porque Cristo me los perdonó y se olvidó de ellos. No debo de caer en el engaño del enemigo para vivir atado al pasado. Cristo resucitó de entre los muertos para darme a mí salvación, para justificarme a mí. Lo confieso ahora como mi Señor, como mi Salvador, como mi sanador, como mi libertador. Soy libre, porque la liberación es el pan para los hijos. Soy libre en Cristo Jesús de la opresión, de la depresión, de los pensamientos de muerte, de pensamientos de suicidio. Soy libre en el nombre de Jesús de todo pensamiento que no me ayuda en nada en mi vida cristiana. Soy libre de todo pensamiento que me está estancando. Vamos, empieza a declarar. Soy libre de todo pensamiento que me lleva a esclavitud. Soy libre de todo pensamiento que me aprisiona en el nombre de Jesús. Y en cambio, declaro que Cristo compró para mí sanidad, compró para mí prosperidad, me libró completamente de la muerte espiritual. Y ahora vivo la vida de Cristo. Ahora tengo la vida eterna. He hecho mano de la vida eterna. Aleluya. En el nombre de Jesús declara, sigue declarando. Soy libre, mis pensamientos los llevo cautivos a la obediencia en Cristo Jesús. Vamos, su confesión hace realidad la palabra de Dios. Confiesa prosperidad en lugar de hablar de escasez. Confiesa sanidad sobre tu vida, sobre tu cuerpo. Aleluya. Declara que todo tu ser interior es sano. Declara que eres sano en tu cerebro, sano en tu bomba cardíaca llamada corazón, sano en tus riñones, que eres sano en tus pulmones, sano en tu tráquea, todo tu tracto digestivo, todo tu estómago, todo es sano, tu intestino delgado, tu intestino grueso. Vamos, declara sanidad. Declara que tu páncreas produce la insulina que necesitas. Declara que no hay niveles de azúcar altos en tu sangre, que se estabilizan en el nombre de Jesús. Declara que tu presión arterial se estabiliza, que entra en el diseño del Padre, y el diseño del Padre es un diseño de sanidad. Tu cuerpo ha sido creado sano,
completamente en el nombre de Jesús. Vamos a declarar sanidad en todo tu cuerpo, que no hay dolor en tus brazos, no hay dolor en tu espalda, no hay dolor en tus piernas, no hay dolor en tus pies, en la planta de tus pies, no hay dolor en tu columna, no hay dolor en tus cervicales, no hay dolor en ningún disco, en el nombre de Jesús. No hay dolor, no hay pérdida auditiva, no hay pérdida visual, en el nombre de Jesús. Tú eres completamente sano, completamente sano. No hay ningún daño en tus cuerdas vocales, no hay ningún daño en tus cuerdas vocales. Tú eres sano, tú eres sano, tú eres sana completamente. Vamos, decláralo. Cada quien declara de acuerdo a lo que está pasando últimamente. Declare sobre su vida. Declare que hay prosperidad. Prosperidad en su casa, prosperidad en su hogar, que viene prosperidad. Llame la prosperidad, active la prosperidad, la confesión activa la prosperidad. Aleluya, porque nos estamos alineando al pensamiento de Dios. Aleluya, aleluya. Declara que todo dolor se tiene que ir, todo dolor se tiene que ir de tu cuerpo, todo dolor en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si hoy vas a celebrar ninguna libertad, que celebres la libertad en Cristo Jesús. Que celebres la independencia para vivir ahora en independencia completamente de nuestro Padre. Aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Recuerda, Él me sanó. Él me prosperó en la cruz del Calvario. Él me dio vida eterna. Aunque el ladrón haya venido a nuestras vidas para robar, para matar y para destruir, Cristo ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Así que la muerte espiritual no tiene cavidad en tu vida. Aleluya. Vamos, haz que la confesión se haga que la salvación, la sanidad, la prosperidad sea una realidad en tu vida. Aleluya. Aleluya. Gracias, Dios, por todo lo que has comprado para nosotros en la cruz del Calvario. Hoy podemos celebrar que tú eres Cristo sentado a la diestra del Padre, y que ahí estás confesando, estás intercediendo por todos nosotros, por tu iglesia. Vamos a empezar a declarar que tu familia es sana, que tu familia es sana en el nombre de Jesús, que tu familia es próspera. Aleluya. Aleluya. Confiesa. Sabes que la alabanza es confesión. La alabanza es una confesión de lo que tenemos en Cristo y de lo que Él es. Eso es la alabanza. La alabanza no es solo un canto. La alabanza es confesar lo que Él es, que Él es santo, que Él es digno, que Él es poderoso, que Él es el Shaddai, que Él es el Dios de que todo lo puede. La alabanza es eso, confesar lo que Él es y lo que tenemos en Él. En Él somos salvos, en Él somos libres, en Él tenemos muchas cosas. Aleluya. Aleluya, aleluya, Señor, aleluya, gloria a Dios, gloria a tu nombre, Padre. Que hoy se active, Señor, una confesión poderosa, Dios, poderosa, Señor, poderosa, aleluya. Aleluya, Dios, aleluya. Aleluya, Dios. Gracias, Dios. Aleluya, ya
viene. Ya viene. Aleluya, la sanidad. Aleluya, la prosperidad. Aleluya, la santidad. Porque hemos sido completamente libres de la muerte espiritual. Viene a tu vida, viene a mi vida, viene en el nombre de Jesús. Se establece en tu vida, en tu corazón. Ahora de ti está que se mantenga firme. Aleluya. Deja de hablar de la enfermedad, deja de hablar del dolor. Haz que se vuelva una realidad en tu vida. Aleluya. Santo, 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 santo. Aleluya. Aleluya, aleluya, Padre, aleluya, Dios. Toda la gloria, toda la honra, Dios, toda la alabanza, Dios, es para ti, Padre. Aleluya, gracias, Dios. Aleluya, vamos a alabar al Señor, declarando quién es Dios. Ese Dios todopoderoso. Aleluya. Ese Dios todopoderoso. Aleluya. ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para mí? ¿Quién es Dios para cada uno de nosotros? Aleluya.